the light of your glory shine on us. Let the light of your glory shine on us. Let the light of your glory shine on us. Let the light of your glory shine on us. Spirit, come, Spirit of the living one, come move us again, come shine on us. Spirit, come, we surrender to your touch, come move us again, come shine. Shalom, Shabbat Shalom para todos. ¿Qué pasó? ¿Mande? ¿La detuviste? Ah, está bien. ¿Está todo bien entonces? Ok. Nuevamente, Shabbat Shalom. Bienvenidos a esta transmisión del primero de Av del 5781. Estamos en el Rosh Chodesh Av y pues aquí estamos con mucha alegría desde Tepic, Nayarit, México, para todos los rincones del mundo donde pueda llegar esta transmisión. A las almas que ya se están conectando, bienvenidas y les mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, esperando que nuestras hermanas y hermanos que comúnmente nos acompañan, pues se puedan unir a este video en lo más breve posible. Mientras nosotros pues vamos a dar inicio. Vamos a hacer oración, hacer tefilá, bendecir al Eterno por su palabra. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baharbanu mikol ha'amin benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorah. Amén. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, soberano del universo, que nos escogió de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah, y decimos amén. Amén y amén. Bendito Padre, pues aquí estamos en este día de Shabbat, después de estos días de la semana de la Shavua que tú nos permitiste pues laborar, nos permitiste tener el trabajo, y ahí en ese lugar donde nosotros trabajamos, ya sea también en nuestro hogar, pero ahí estuviste con nosotros, tu provisión se mantuvo y nos guardaste durante todos estos días y llegamos con bien, con salud, con bendición a este tiempo de Shabbat. Gracias porque estamos reunidos en tu nombre y sabemos que tu Ruach HaKodesh, tu presencia nos acompaña, pero te pedimos que sea tu presencia divina la que nos instruya en este tiempo. Nosotros tan solamente somos instrumentos. Gracias por los maestros, gracias por aquellos que se esfuerzan, por aquellos que tú has usado para que podamos tener estas profundas enseñanzas que alimentan nuestra neshama, que alimentan nuestra alma. Y gracias también por permitirnos ser portavoces de tu Torah, de estas enseñanzas, de estas ministraciones, y que pues en este día todos los que estamos aquí como los que nos puedan ver por la transmisión, tanto en este momento como diferido en otro momento, pues que podamos
tomar esta palabra y disfrutarla y aprender y ponerla por obra para que pues nuestra conciencia siga cambiando, siga transformándose a la estatura del varón perfecto. Bendito Abba. En el Shem de Yeshua HaMashiach te damos gracias. Amén. Ve. Amén. Así que pues nuevamente bienvenidos. Por ahí ya está nuestra hermana María Mercedes Salguero en la transmisión. La semana pasada pues no tuvimos transmisión y por ahí se estuvo comunicando nuestra hermanita que había pasado porque no había visto la transmisión en el Facebook, pero nos estaba buscando, pero ya le compartimos que este Shabbat sí íbamos a estar por acá, así que le mandamos muchos abrazos y bendiciones, mi querida hermana, y esperamos que esta transmisión pueda ser de mucha bendición para su vida, de enseñanza, de todo lo que nuestra alma necesita. Amén. De todo lo que nuestra alma está ahí, sedienta, incluso pues hambrienta, ¿verdad? Por saber más de nuestro Abacadosh. Y esa es la idea, que podamos, por medio de esta transmisión, de esta red social, que podamos llevar pues la palabra de Abacadosh a otras naciones incluso, porque pues nuestra hermana desde allá del Ecuador nos está mirando, y pues que pueda llegar uno a muchos lugares donde no hay incluso comunidades donde reunirse. Damos gracias al Padre por permitirnos estar en este lugar para pues aprender de su palabra, ¿verdad? Y pues que esta enseñanza pueda ser de mucha bendición para nuestras vidas. Así que pues vamos a ir iniciando. Vamos a ir iniciando con esta enseñanza que lleva por título La revelación de la serpiente sagrada. Ahí en la transmisión van a estar viendo las imágenes, las diapositivas, para cotejar sobre todo las fuentes que hemos estado trayendo desde las entrañas del judaísmo para poder darnos cuenta de que aún en el judaísmo hay mucha información que valida lo que nosotros creemos, de lo que nosotros creemos con nuestro maestro Yeshua, ¿verdad? Con Rabí Yeshua, y pues para elevar nuestro conocimiento y que sea fortalecido con estas, ¿cómo podemos llamarle? Pues sí, con estas fuentes que incluso ellos mismos han hecho a un lado. No vemos que toquen mucho estos puntos. Ahorita usted lo va a ir viendo, lo va a escuchar, lo va a leer, y pues decimos, ¿por qué no hablan de estas cosas, verdad? Entonces, hablando acerca de la revelación de la serpiente sagrada, pues primeramente nos tenemos que dar una idea, y vamos a poner esa segunda imagen, la segunda diapositiva, por favor, porque cuando nosotros vemos u oímos hablar acerca de una serpiente, lo primero que se nos puede venir a la mente es el símbolo ¿de qué? Del mal, ¿no? El símbolo de Satán, de algo pues negativo mayormente, ¿no? Algo negativo, y por ello el título de esta enseñanza pues está algo llamativa, porque serpiente, estamos hablando de la serpiente, pero sagrada. Entonces,
vamos a ir tratando de ver, de profundizar en este estudio acerca de lo que es la serpiente, ya que pues en toda o sea, a nivel mundial en la mitología, pues la serpiente hace presencia en toda la humanidad, ¿cierto? En toda la humanidad. Y incluso en los relatos bíblicos, pues digamos, tiene sus paralelos, porque ¿cuántas veces ha escuchado usted o ha leído en la palabra acerca de una serpiente en la escritura? Muchas veces, ¿verdad? Y la realidad es que todo esto, como dice ahí arribita de la imagen de la serpiente, todo esto se remonta al jardín del Edén, ¿cierto? ¿Cuándo es la primera vez que se menciona a la serpiente? En el jardín del Edén, ¿verdad? Entonces, bueno, en esencia, vamos a darnos cuenta que el libro del Génesis o el libro de Bereshit nos registra que la serpiente era más astuta que todas las bestias del campo, ¿verdad? Así es. Y ella entabló conversación con Java o con Eva. ¿Sí lo recordamos? Entonces también acá es importante que no se acercó a Adán directamente, sino que más bien prefirió irse al punto más o atacar, vaya, el punto más débil, ¿verdad? Que fue la mujer, como lo hace Amalek. ¿Cuántos recuerdan a Amalek? Amalek es un personaje que atacó por la espalda a Israel y pues agredió a mujeres, a niños y a los enfermos, a los débiles. ¿Cuántos recuerdan esto? Entonces, la serpiente en sí cuestiona la validez de la palabra de Akadosh Baruj Hu. Amén. Y posteriormente engaña a Eva para que coma del árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán era gobernante de la tierra. Y viendo lo que hizo su esposa, sigue el ejemplo al comer del fruto prohibido, ¿verdad? Así pecan contra la palabra del Padre, del Eterno. Y al hacerlo, obedeció a su esposa, que escuchó al tentador, que en este caso viene siendo, pues ahí la serpiente, ¿verdad? Sometiéndose así a la autoridad de aquella serpiente. Mas aún con esta acción, esencialmente le dieron potestad o le dieron, por decirlo así, la corona de gloria que poseía Adán, se la entrega a la serpiente. Entonces, mis amadas y amados, ¿cómo se dice serpiente en hebreo? Nahash. Vamos a poner la tercera, por favor. Se dice Nahash. Y aquí en la diapositiva podemos ver cómo se escribe Nahash. Podemos ver que es una Nun, una Het y una Shin. Amén. Nahash. Espero que lo puedan ver bien. Nahash. Y si tomamos los valores de cada letra, el valor de la Nun, el valor de la Het y el valor de la Shin, nos dan 358. Eso es algo muy importante que debe quedar ahí plasmado en su libreta, en su mente, en su corazón. Y qué bueno que aquí Alfonso nos lo deja al lado mío en su pantalla para que usted pueda tenerlo ahí presente, porque es importante ese número.
y la forma en que se escribe la palabra Nahash en el hebreo. Pero de aquí surge una pregunta: ¿por qué se eligió la forma de una serpiente? ¿Por qué no fue una vaca? ¿Por qué no fue un burro, un león o hasta un oso, cualquier otro animal? ¿Por qué tuvo que ser una serpiente? ¿Por qué cree usted que tuvo que ser una serpiente? Déjeme ver dónde dejé la diapositiva. Creo que la dejé más adelante, no la puse aquí. No la dejé aquí. Es la de Nahash, Nahoshet. Creo que la voy a ver otra vez al rato. Por eso la dejé hasta adelante. Bueno, al rato lo vamos a ver. La palabra Nahash, entonces, es serpiente, y esto está relacionado etimológicamente con la palabra cobre. La palabra cobre en hebreo es Nehoshet. Nehoshet, amén. ¿Y qué es Nehoshet? ¿Qué es el cobre? Es un metal brillante, ¿cierto? Al rato vamos a ver la palabra, no se preocupe, pero ahorita vamos tocando el principio de la enseñanza. Entonces, ¿cómo es la piel de la serpiente? ¿Cómo es la piel de la serpiente? A ver, vamos a volver a la número 2, por favor. Tiene escamas, ¿verdad? Y la piel de la serpiente, muchos son fascinados por su piel. Podemos ver que incluso es brillante, ¿cierto? Son brillantes, deslumbrantes. Entonces, en la número 4 hay un viejo adagio que se dice en todo el mundo: no todo lo que brilla es oro, ¿cierto? Porque la serpiente se puede ver muy brillosa, muy bonita, muy deslumbrante, pero bien dice este viejo adagio: no todo lo que brilla es oro. Así que hay que cuidarnos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Ese atractivo de la serpiente resultó muy exitoso, porque hasta el día de hoy, ¿verdad? Satanás o Hasatán solidificó su dominio sobre la tierra cuando destrona a Adán, ¿cierto? Este era el deseo del maligno, exaltarse a sí mismo como un rey. ¿Cuántos recuerdan esto? Y dice Salomón en un libro apócrifo llamado La sabiduría de Salomón, en la siguiente diapositiva, mi querido Alfonso. Dice la sabiduría de Salomón: sin embargo, por los celos del diablo, la muerte entró en el mundo, y los que lo sostienen la hallan. ¿Qué entendemos? Por los celos del diablo, la muerte entró ¿a dónde? Al mundo. Y los que sostienen la hallan. O sea, los que siguen en el camino de la serpiente, ¿qué van a encontrar? La muerte, ¿cierto? Ese es el libro apócrifo llamado Sabiduría de Salomón, capítulo 2, verso 27. Entonces de aquí entramos a un primer subtema. El pecado original, la número 6, por favor. El pecado original. ¿Cuántos hemos escuchado oír de este asunto, el pecado original? La idea del pecado original, de hecho, es una doctrina del cristianismo, y como resultado parece ajena al pensamiento judío, ¿cierto? Ajena al pensamiento judío, pero de hecho la idea errónea de que esta doctrina es ajena al judaísmo se repite tanto que se acepta como un hecho. O sea que esto del pecado original no viene o no se habla en el judaísmo. Pero para
derribar las barreras de este malentendido, vamos a volver a las fuentes. Vamos a dar un panorama desde el Brit Hadashah, desde el Nuevo Testamento, con el apóstol Pablo o Rab Shaul, que menciona esta doctrina. Ahí en Romanos 5:12, no sé si lo puse ahí, déjeme ver, sí. Romanos 5:12, la 7, por favor. ¿Qué nos dice esta porción? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. ¿Estamos de acuerdo? Así que bueno, Shaul pues era judío, Shaul era un fariseo, era alguien que estudiaba muchísimo la Torá, conocía bien la Torá y diversas enseñanzas del judaísmo. Y él nos menciona esto. El pecado entró al mundo por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán Arishon, el primer Adán, el que estamos hablando hace unos minutos. Y dice que por él entró el pecado y también por ese pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, nosotros pecamos y por consecuencia viene la muerte. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que está comentando aquí Shaul. Entonces, lamentablemente, los padres de la iglesia, llamados así, que no eran judíos, como uno muy famoso llamado Agustín de Hipona, él enunció su comprensión de el famoso pecado original y experimentó incluso la oposición de los padres de la iglesia que lucharon en contra de su idea del pecado original. Y finalmente estuvieron de acuerdo con él, con este varón. ¿Y qué fue? ¿Por qué se bautizan a los niños? Para quitarles el pecado original. ¿Cuántos recuerdan esto? En la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ¿cuántos recuerdan eso? Porque dicen, tienes que bautizarlo para quitar ese pecado original. Ahora, es la forma que Pablo quería que se entendiese este concepto del pecado original. Pues claro que no. No lo fue. ¿Ok? Por eso, toda esta doctrina pues nació de una mala interpretación de la Escritura. Hoy vamos a ver, porque mucho tiene que ver la serpiente sagrada con todo este asunto que venimos hablando. Tal vez nos parezca medio confuso al inicio, pero es preciso tocarlo desde aquí para que podamos llevar a una buena finalidad este tema. Amén. Entonces, para entender adecuadamente el concepto de pecado original, hay que quitarnos todas esas ideas que teníamos. Y hay que regresar al núcleo de la doctrina de Pablo, de la doctrina de Shaul. ¿Cuál era su doctrina? ¿Dónde aprendió Shaul acerca de esto? Él era un alumno de Gamaliel, ¿verdad? Un rabino aclamado en ese tiempo, muy importante. Entonces, si Shaul, aquí en Romanos 5:12 menciona que la muerte entró al mundo, no, que por el pecado entró la muerte al mundo, ¿de dónde inventó esta enseñanza o de dónde lo aprendió? ¿Verdad? ¿Dónde lo escuchó? Y fíjese muy bien, para encontrar la respuesta
no debemos mirar hacia el lado de los padres de la iglesia, porque entonces vamos a seguir con ese error. A ti que nos ves por internet, no debemos voltear a ver a esos escritos porque esa doctrina desde ahí está mal. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos mirar, aunque nos pueda parecer algo mal, a quien debemos mirar es a los rabinos. Y no se espante, no. En este caso estamos hablando de Shaul, Gamaliel, ¿sí? ¿De dónde traían esta idea? Y luego los rabinos posteriores, pues, plasmaron las ideas de estos conceptos más adelante, porque ellos son los que tienen su doctrina apegado a la Torah. Entonces, vamos a ver, el término pecado original, primeramente, nunca aparece en la Biblia. El otro día que estábamos viendo un canal cristiano muy famoso, se me olvidó un concepto que sacó el pastor, pero la idea es de que si tú ya estás cansado por decir una persona te está haciendo daño y daño y daño, dice, ¿no sabes que Dios es un juez? Tú puedes ir ante él y pedirle un qué. La idea es de que ese varón, esa persona que te está molestando ya no te moleste más. Una orden de restricción divina, híjole, se me vino así. Tú puedes pedirle a Dios una orden de restricción divina. ¿Cuántos saben en el ámbito judicial, cuántos conocen una orden de restricción? ¿Qué es la orden de restricción? Que ya no se te acerque. Ah, dice, pues es que tú le puedes pedir a Dios una orden de restricción divina. Ah, caray, dije. Pero miren, tanta es su fe que accionan. Y eso es algo que yo quiero después hablar con todos ustedes, porque ¿cuántos vieron milagros en el cristianismo? En cualquier religión. ¿Por qué? Porque ellos, por su fe, y hoy este punto también es por fe, amadas y amados. Entonces, dice, una orden de restricción divina, porque acuérdate que Dios es un juez y si tú te acercas a él, y yo le dije, ¿quieres pedir una orden de restricción divina? Ah, que porque su esposo, su ex esposo le pasaba con la nueva señora y se burlaban de ella y que quién sabe qué, y dice, yo ya estoy cansada, me duele mi corazón, que me hagan esto. Pídele a Dios, ¿quieres hacerlo? No, pues que sí, ellos oraron. Y dice, cuando terminamos de orar, al día siguiente me habló mi ex esposo, me dijo, ¿sabes qué? Me he portado mal contigo, llorando, y dice, y me voy a alejar de ti un tiempo, porque te he hecho mucho daño. Ahí actuó la orden de restricción divina. Entonces dije, órale, pues por fe, la fe mueve montañas, ¿no? La fe mueve montañas. ¿Cuánto más si nuestra fe va un poquito más encaminada en la Torah, ¿no? Entonces, ok, a ellos les funcionó, a otros no, a otros de otra forma, en otros aspectos, en lo económico, ¿sí? Funciona. Por eso nosotros hoy debemos estar viendo de qué forma la Torah se está viviendo en nosotros, la estamos viviendo la Torah, ¿ok? Que pueda impactar las vidas de otros. Primero nos tiene que impactar a nosotros para poder impactar a otros. ¿Ok? Que haya transformación. ¿Ok? Entonces, el término pecado original nunca aparece. Como el término que les acabo de decir de ¿qué? Orden de restricción divina, pues no aparece. No aparece. Pero no debería sorprendernos entonces que no se pueda encontrar la doctrina del pecado original desarrollada bajo la teología judía, porque no se encuentra. Pero más bien, lo que sí se encuentra paralelamente a este concepto es algo llamado, y es la siguiente diapositiva, si me apoyas por favor,
el consejo de la serpiente. Es algo paralelo al pecado original. Pero en el judaísmo, y aquí tenemos, bueno, en el internet van a poder ver mejor las fuentes, pero aquí se las puedo decir a los que están aquí en vivo y a todo color. En el Targum de Ruth se habla de lo siguiente. Muy bien, muy participativa mi hermanita María Mercedes. Ahora Obed engendró a Isaí, que se llamaba Nahash, porque no se halló en él corrupción ni pervención, por las cuales podría ser entregado en las manos del ángel de la muerte, que le quitaría la vida. Vivió mucho tiempo hasta que el consejo de la serpiente, ¿sí? Ahí se me olvidó ponerlo en otro color, pero hasta que el consejo de la serpiente, ¿sí? A Eva, la esposa de Adán, de participar del fruto del árbol cuya comida resultó en sabiduría para distinguir entre el bien y el mal, fue recordado ante el Eterno. ¿Ok? Ajá. Ante el Eterno. Debido a ese consejo, todos los habitantes de la tierra son mortales. ¿Cuántos recuerdan? ¿Adán y Eva serían inmortales? Iban a ser. En un momento lo fueron, tenían luz, etcétera. Pero debido al consejo de la serpiente, lo perdieron. Y de ahí, pues, a todos nosotros. Entonces, y como resultado de ese error, el justo Isaí murió, nos dice el Targum de Ruth. Él es Isaí, el que fue padre de David, el rey de Israel. ¿De quién está hablando? De Isaí. Y aquí, por primera vez, encontramos ¿cómo se puede llamar? Este concepto del consejo de la serpiente. Pero hay otro registrado en el Midrash Rabbah de Deuteronomio. Vamos a ver la siguiente, por favor, mi querido Alfonso. En el Midrash Rabbah de edición de prensa Soncino, así lo puede usted buscar en el internet, nada más que es versión en inglés. Dice, Moisés suplicó diciendo lo siguiente: Maestro del universo, hay 36 transgresiones punibles con la extinción enumeradas en la Torá, por la comisión de cualquiera de las cuales un hombre puede ser condenado a muerte. Hay 36 por las cuales un hombre puede ser condenado a muerte. Y dice, entonces, ¿he transgredido a alguno de ellos? ¿O por qué me decretas la muerte? Le pregunta al Eterno. Y este le contesta, vas a morir, ¿por qué? Por el pecado del primer hombre que trajo la muerte al mundo. ¿Ok? ¿No le suena similar a lo que Pablo nos está diciendo en Romanos 5:12? Shabbat Shalom, hermana Saraj, hasta Bahía de Banderas. Y a todos los que estén ahí con usted. Entonces, fíjese, estamos viendo algo paralelo al pecado original, nada más que bajo el concepto del pecado, del consejo de la serpiente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, este texto no solo es similar lingüísticamente, sino hasta teológicamente, e ilustra el punto exacto de Pablo, de Shaul, acá en Primera de Corintios 15, 21 al 22. Vamos a verlo, por favor, en el número 10.
¿qué nos dice ahí Pablo? ¿Qué nos dice ahí Shaul de Tarso? Porque desde que la muerte vino por un hombre, acuérdense lo que acabamos de leer en la anterior, en el Midrash Rabbah de Deuteronomio. Y acá nos dice, porque desde que la muerte vino por un hombre, también la resurrección de los muertos vino por un hombre. Porque así como en relación con Adán todos mueren, así en conexión con el Mesías, todos serán ¿qué? Vivificados. Ese pasaje me gustaría que lo subraye y lo tenga presente para después irlo tocando, porque esto me gusta. Más con el Mesías, con el Mashiach, todos serán vivificados. Y vamos a seguir estudiando, vamos a seguir profundizando en el concepto Mashiach, porque Mashiach, en Mashiach todos serán vivificados. ¿Estamos de acuerdo? Y apenas estamos empezando a estudiar este concepto profundamente de lo que es Mashiach. ¿Ok? Saludos a la tía Emma y al tío Jorge que también nos están viendo con la Jaye Sara. Ok, entonces, ¿sí ve que son similares el texto de Midrash Rabbah y de aquí de Corintios? Ahora, el Talmud también analiza brillantemente el problema del sufrimiento y la muerte sin pecado. Y finalmente atribuye el sufrimiento a la muerte en el mundo a la serpiente. Fíjese bien, vamos a ver la que sigue, por favor. En Baba Batra, Baba Batra. 17A en el edición Soncino, de prensa Soncino, y dice que hay que compararlo con en Shabbat 55B. Y fíjese lo que nos declara este pasaje. Nuestros rabinos enseñaron, 4 murieron ¿por qué? Consejo de la serpiente, ¿ok? Acá no vemos el pecado original, pero es el consejo de la serpiente. A saber, Benjamín o Benjamín, hijo de Jacob, Ambrán, el padre de Moshe, Isaí, el padre de David, y Kilab, el hijo de David. Ok, entonces, la nota al pie de esta frase del consejo de la serpiente, hermanas y hermanos, nos deja con la boca abierta, nos deja ese no lo puse, fíjese. Aquí tenemos ese texto y al pie, ya ve que luego vienen las Biblias de estudio, comentarios abajo, ¿verdad? Abajo en la nota, ¿cómo se le llama? Pie de nota, ¿verdad? O nota de pie, ¿sí? Viene lo siguiente acerca de la frase, el consejo de la serpiente. No la escribí porque sí escribí un pedacito nada más. Pero dice, el consejo dado por la serpiente a Eva, escuche bien, que trajo la muerte a toda la humanidad y no por ningún pecado que ellos mismos cometieron. Y hay un entre paréntesis que nos dice, la referencia es solo a la muerte física y por lo tanto no debe confundirse con la doctrina del pecado original, porque el pecado original es otro concepto. ¿Ok? ¿Cuál es el concepto? El pecado original implica la condenación de toda la raza humana a la muerte, que es eterna. Incluso a lo mejor nosotros también lo llegamos a pensar así, que por el pecado de Adán, todos teníamos, la paga del pecado es ¿qué? Pero no lo es así. Bajo el concepto de la teología judía,
No es así. La referencia, dice aquí, es solo a la muerte física. O sea, no tiene que ver con la muerte espiritual. Y nosotros teníamos ese concepto, pero dice que no es así. O sea, porque Adán pecó, tu cuerpo, mi cuerpo, todos estamos destinados a morir. Porque aún Yeshua, siendo un justo, y al rato lo vamos a tocar, nomás que me adelanto, Yeshua era justo, era justo. Job era justo, murieron, sí, pero morir no quiere decir separados de, de Dios, del Creador, ¿cierto? Pero el pecado original sí nos da esa idea, sí nos adoctrina de esa forma. El pecado de Adán te separa de Dios totalmente, del Creador, ¿ok? Y la edición de prensa Soncino nos dice que no debemos de asimilar ese concepto. Baba Batra 17 nos dice que tengamos en cuenta que el concepto es tan similar, ¿verdad? Que por eso ahí los traductores del Soncino advierten que no se confundan con la doctrina del pecado original. Y luego continúan explicando cuál es la doctrina del pecado original, que implica que toda la raza humana está condenada a la muerte eterna. ¿Ok? Entonces, ese es un concepto desde el punto de vista que pertenece a Agustín de Hipona, como dijimos hace rato, y no a Pablo. ¿Estamos de acuerdo? Fíjese, el Zohar HaKadosh comenta sobre este pasaje del Talmud, y ese sí lo puse, vamos a ponerlo, por favor, la siguiente diapositiva, en la 13. Nos dice, no era ese. Bueno, antes de ese voy a leer uno. Porque en verdad no hay justo en la tierra que haga el bien y no peque. Nos dice Eclesiastés 7:20. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? Que no hay justo ni aun uno. E incluso los que son sin pecado solo murieron, que solo murieron por el pecado, por el consejo de la serpiente, se levantarán y serán consejeros del Mashiach. Sí, ahí está. Es la 12, ¿verdad? Es la 12, la número 12. Acá me perdí. El Zohar, volumen 2, en la porción 54a, en la edición de prensa Soncino, nos dice así: porque en verdad no hay justo en la tierra que haga el bien y no peque, Eclesiastés 7:20, e incluso los que son sin pecado, que solo murieron por el consejo de la serpiente, se levantarán y serán consejeros del Mashiach. Por eso, nada tiene que ver con la doctrina que mencionamos anteriormente. Ahora, en la siguiente, hay otra nota de prensa Soncino y nos dice esto: Benjamín, Amrán, Isaí y Caleb, el hijo de David, no tenían pecado y no murieron por sus propios pecados, sino ¿por qué? Por el consejo de la serpiente, es decir, el pecado original, por así llamarlo, ¿no? Shalom, hermana Judith Osegueda. Bendiciones hasta su hogar, a usted y a su esposo y a toda su familia. Gracias por estarnos mirando. Entonces, vaya, no sé si podemos entender entonces el concepto, cómo es diferente. El consejo de la serpiente, esta doctrina nos viene a decir, las personas mueren, ¿sí? No porque, dice, aquí lo trata de explicar esta nota, dice, no tenían pecado, estas personas eran justas, no murieron por sus propios pecados, no murieron por lo que ellos hicieron,
sino por el consejo de la muerte, de la serpiente, o sea, el pecado original. ¿Qué fue eso? El consejo de la muerte, de la serpiente, perdón, fue que los hizo, y ahorita vamos a ver un poco más, es que infundió en ellos el orgullo, sobre todo el orgullo, y que es algo en contra de lo cual nosotros necesitamos luchar, erradicar. Ese vendría siendo el consejo de la serpiente. Y bueno, pero más que eso, usted y yo, en unos años más, tendremos que morir. ¿Y esa muerte por qué está presente en el ser humano? Por el consejo de la serpiente. Pero no quiere decir que nos vamos a vivir separados, bueno, o que nos vamos a separar mejor de la presencia del Eterno, ¿verdad? Porque el otro concepto del pecado original dice, si no lo bautizas y fallece, se va a ir al limbo, incluso dicen, ¿no? O sea, está perdido. Ese es el concepto del pecado original, pero no es el concepto del consejo de la serpiente. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces eso era lo que se quiere ilustrar primeramente para proseguir con el estudio. Y la número 14 nos lo deja más claro. Mire, la enciclopedia judía, hablando sobre el tema de la caída del hombre, nos da esta referencia. Nos dice, el pecado de Adán, según los rabinos, tuvo ciertos resultados dolorosos para él y para la tierra. La Shekinah dejó la tierra después de su caída. Todos sabemos qué es la Shekinah, la presencia divina, ¿no? Dice que dejó la tierra. Eso está en Génesis Rabá 19, en el Tanjuma Picudei 6. Y continúa diciendo, él mismo perdió su qué. Fíjese las declaraciones que hace la enciclopedia, ¿eh? Primeramente, él mismo perdió su esplendor personal, o sea, su luz, su brillo. También perdió su inmortalidad. Hace rato les preguntaba, ¿eran inmortales? Aquí nos confirma que sí, pero por el consejo de la serpiente perdieron la inmortalidad. Ahora, número 2. Número 3, su gigantesca estatura. ¿Cuántos recuerdan, según el Midrash, cuántos metros medía Adán? 13. Yo sabía de 12, 12, 14, 12, 13 metros. No nos vamos a pelear. Pero estaba alto, ¿no? Por 1 metro. La cueva de Macpela, ¿se acuerdan? Macpela, ¿qué significa? Doblado. Porque lo tuvieron que meter doblado, nos dice el Midrash, ¿no? Ok, entonces perdió su gigantesca estatura, su inmortalidad y su esplendor personal por el consejo de la serpiente. Ahora, nos continúa diciendo, todos los hombres estaban condenados a morir desde entonces. Ninguno, ni siquiera el más justo, escúchenlo bien, aquí nos va a, ¿cómo se puede decir? Aclarar más la idea que venimos entretejiendo. Todos los hombres estaban condenados a morir desde entonces. Ninguno, ni siquiera el más justo, podría escapar al destino común. ¿Qué era el destino común? Morir. La vieja tentación de la serpiente basta para provocar la muerte. Ahí está. ¿Por qué muere toda la humanidad? Por ese destino común que se atrajo, se hizo presente por el pecado de Adán. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver la 15 de una vez. Aquí el libro Me va a ser Tov del Rebe Viala
en el tema del Sefirat HaOmer, el conteo del Homer, en la página 251 nos menciona que los hijos de Israel eran susceptibles a la ¿qué? A la arrogancia de Egipto. Ya también nosotros sabemos que Egipto, ¿qué es lo que significa? ¿No? No tan solamente es la tierra donde estaban ellos esclavizados. Sabemos que Egipto para nosotros, precisamente, es cuando nosotros estamos esclavizados de algún mal comportamiento, como esta que dice, susceptibles a la arrogancia de Egipto. Solo porque las semillas de arrogancia que ya habían sido plantadas dentro de ellos por el pecado de Adán. Fíjese bien, dentro de nosotros hay semillas que pueden germinar de arrogancia. ¿Por qué? Por el pecado de Adán. Dice, dado que las almas de toda la humanidad estaban incluidas en el alma de Adán, todos fuimos parte de su pecado y todavía estamos marcados por su efecto. A través de nuestra Torah, aquí viene lo más importante. A través de nuestra Torah y las mitzvot, o sea, los mandamientos, nos esforzamos por corregir el pecado de Adán. Cada vez que usted y yo estamos obedeciendo mandamientos, por eso de qué se trata, hemos aprendido, estamos aprendiendo que todo se trata de qué, de corrección, de corregir. ¿Estamos de acuerdo? Cada vez que nosotros cumplimos una mitzvah, estamos corrigiendo ese pecado. O sea, hasta el día de hoy seguimos con la corrección o corrigiendo el pecado de Adán. ¿Estamos de acuerdo? Pues dice, es lo que manchó a toda la raza humana con la arrogancia. Así que ¿cuántos estamos luchando contra la arrogancia? Pero continúa diciendo a la 16, por favor, Alfonso, nos dice, la máxima perfección del carácter humano, escúchelo bien, ocurrirá con la llegada del Mashiach. La máxima perfección llegará ¿cuándo? Con el Mashiach, con la llegada del Mashiach. Cuando el pecado de arrogancia de Adán será completamente corregido. Por eso tenemos que, ¿qué es Mashiach? Una nueva conciencia. Cuando Mashiach llega a nuestra vida, hay una nueva conciencia y entonces el pecado de arrogancia que viene por Adán debería de ser completamente corregido en nuestras vidas. Y así, todos juntos en el mundo estaríamos corrigiendo el pecado de Adán. ¿Sí? Ahora, en ese mérito, finalmente seremos capaces de comprender los secretos más profundos de la Torá. Escuche bien, este punto ya lo habíamos tocado. El Midrash lo menciona de esta manera. La Torá que el hombre aprende en este mundo es como niebla en comparación con la Torá que será enseñada por el Mashiach. Porque cuando llega Mashiach, transforma tu mente, tu conciencia, tal vez tenemos nada más el concepto de que es muy elevada la enseñanza de que el Mashiach nos va a dar. Pero no se trata tan solamente de que sea elevada, de que sea otro nivel, de que sea nivel sod, de que sea profundo. No. Se trata de que, como lo leímos al principio de esta frase, en la parte de arriba, la máxima perfección del carácter humano ocurre con la llegada del Mashiach. ¿Ok? Entonces, cuando ya se es corregido ese carácter humano, esa arrogancia, cuando es corregida en nosotros, entonces viene una nueva enseñanza del Mashiach a nuestras vidas.
Y esto es algo muy tremendo, muy importante, muy hermoso, mis hermanas y hermanos. Así que esto es muy importante de entender y por ello es necesario que continuemos hacia adelante en este estudio, en el estudio de la Torá, para que logremos esa nueva conciencia en Mashiach. Yeshua es llamado a Mashiach, es llamado el Cristo, porque Cristo es el griego de Mashiach, Mesías. Hagan de cuenta, Yeshua traía esa conciencia Mashiach, por eso es llamado a Mashiach. Y nosotros tenemos en él un gran maestro, un gran rabí, al cual, como les he venido diciendo, debemos proclamar. Mi maestro es Yeshua, que me enseñó a esto y a aquello. Y lo vamos a seguir viendo. Vamos a tomar 5 minutos de descanso para no hacer tan largo el video. Y ahorita regresamos con la segunda parte de esta enseñanza. Shalom, shalom. No se me vayan, 5 minutos más y regresamos.